en términos generales, desde el punto de vista operativo, la industria de seguros está bastante bien preparada para poder seguir dando el servicio en forma remota. La industria, como un todo, estaba ya siendo muy golpeada antes de esta crisis, tampoco tiene tantos recursos para afrontar esto. Y lo que importante es que el gobierno entienda la situación compleja que tiene la industria, que ya era compleja antes del coronavirus. Lo que más le pega a la industria aseguradora es un tema de solvencia y de liquidez que de modelo operativo. El principal problema de la agenda después de la pandemia es cobranzas y tratar de tener una liquidez para hacer frente a las obligaciones de las compañías. El segundo pasa a ser mantener la operación de la compañía y monitorear el volumen de los negocios. ¿Cuál va a ser las condiciones en las cuales se va a renegociar la deuda? Pero estamos hablando de una agenda que con estas urgencias ya pasa a ser una agenda para ver un poquito más adelante, una vez que esté la cobranza y la operación controlada, pero es un tema importantísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Sur, un programa imperdible, tan especial en un Viernes Santo. ¿Cómo andas, Hernán? Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bueno, una vez más trabajando desde casa, pero trayendo toda la información. Bueno, y si de actualidad se trata, qué mejor que hablar con una persona realmente muy representativa del mercado asegurador, porque vamos a dialogar con Gonzalo Santos, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro. Realmente muchos temas para tocar con él. Por ejemplo, cómo el mercado se ha adaptado desde los procesos a esta cuarentena, también naturalmente lo que es el impacto comercial, y cómo se vienen profundizando temas que hacen a la liquidez y solvencia que ya venían muy, pero muy complicadas antes de esta crisis. También resume un poco las medidas que han pedido puntualmente a la Superintendencia de Seguros de la Nación, medidas extraordinarias en un contexto extraordinario, y obviamente, para terminar, el impacto que tiene esto en el canal comercial, puntualmente el productor asesor de seguros, y cómo están trabajando junto al sindicato de seguros para flexibilizar de alguna manera lo que es esta cuarentena. Y en el segundo bloque vamos a conversar con Lionel Moure, socio de Deloitte, quien nos va a brindar un panorama de cómo encontró al mercado asegurador esta cuarentena y, por supuesto, cómo la está impactando. Bueno, Hernán, el programa ya está presentado. Si te parece, hacemos una pequeña tanda y ya volvemos. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Bueno, y tal como lo anunciamos, estamos con Gonzalo Santos, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro. Así que primero, Gonzalo, agradecido, y también muy importante tener tu visión sobre cómo está el mercado. Ya han pasado unas 3 semanas, estamos pasando la tercera semana de cuarentena, algo que impacta en todos los países, en todos los sectores. Obviamente el mercado asegurador no es ajeno a eso. Contanos un poco cómo están viviendo desde el mercado estas primeras semanas de cuarentena, en particular de la parte operativa. Desde el punto de vista operativo, te diría que la industria dio una respuesta espectacular a los clientes en términos generales. No hablo en términos generales y no en particulares de una empresa. Puede ser, algunas tendrán más dificultades que otras, pero en términos generales, desde el punto de vista operativo, la industria de seguro está bastante bien preparada para poder seguir dando el servicio en forma remota, tanto atención de clientes como la cobranza, como la emisión de las pólizas. Ya hay muchos formatos ya digitales, las plataformas online que tienen las compañías cada vez más desarrolladas, las plataformas de servicio, el e-commerce mismo que tienen, la plataforma postventa o en celular o en la web también están funcionando, y en términos generales la industria ha podido evolucionar bastante bien en la transformación digital. Por ahí deberíamos ir más rápido en términos generales para poder mejorar la productividad y, como hablamos siempre, mejorar los costos friccionales que tiene esta industria, que son altísimos, pero en términos generales ha respondido muy bien a la crisis esta y al formato de trabajo remoto.
Bien, y Gonzalo, un tema también que seguramente está haciendo mella en el sector tiene que ver con la parte comercial. Hay muchos sectores que están paralizados, el automotriz, por ejemplo, muchas industrias, y obviamente que el seguro va apalancado de cada uno de estos sectores. ¿Cómo están trabajando la parte comercial en general? La idea es simplemente resguardar a las pólizas vigentes y no perder cartera, o también hay ciertos segmentos que se pueden seguir trabajando comercialmente a distancia. No, a ver, nosotros respondemos a una industria que también está siendo afectada, a una industria y a un comercio que está siendo afectada, y respondemos y seguimos la velocidad que tienen ellos, en definitiva. La industria automotriz está muy castigada, y autos en el mercado de seguros generales es casi el 50-60%, cuando uno le suma RT y vida ya termina siendo un 35%, pero es una parte importantísima de nuestra cadena de producción y está siendo afectada fuertemente. Sí estamos tratando de responder para mantener los negocios nuevos y la retención de clientes. Tenemos un tema de cobranza, sin duda. Muchos clientes preguntando también por la cobertura, por la devolución de la prima o no durante el periodo de la cuarentena. Nosotros tratamos de... En general, la industria buscó distintas alternativas para ayudar a los clientes. El tema es que la industria, como un todo, estaba ya siendo muy golpeada antes de esta crisis. Tampoco tiene tantos recursos para afrontar esto. Ya lo habíamos conversado por ahí en alguna otra reunión que tuvimos. La industria del seguro, previo a esta crisis adicional, venía con un problema fuertísimo de solvencia y de liquidez, producto de que después de las PASO, los títulos públicos que tienen las compañías de seguro en cartera, que están hechadas con los pasivos judiciales principalmente, habían caído mucho de valor. Obviamente cayeron más o menos un 30%, lo cual esos activos financieros ya nos resultaron una presión en los resultados muy grande, que si bien no está reflejada en los balances locales, en la medida que las compañías tengan que realizar eso, o vender esos títulos para pagar gastos, o para pagar siniestros, tienen que reflejar esa pérdida, lo cual le provoca un problema de solvencia. Y hoy el problema es que los títulos los títulos a su evaluación real están al 20-25% del valor, y el problema de liquidez es que las compañías la liquidez la tenían por la cobranza, lo cual al empezar a caerse la cobranza, ya no tienen ese cash flow, y vender hoy un título al valor real que tienen y realizar esa pérdida en el balance local implica un aporte de capital en muchos casos. Entonces, hoy tienen un problema fuertísimo de solvencia si tienen que reflejar los activos al valor real, y de liquidez porque no pueden realizar esa pérdida porque no tienen la solvencia para afrontarla, entonces, y no tienen el ingreso de las pólizas, o tienen menor ingreso de las pólizas para hacer frente a sus gastos corrientes, y ni que hablar a los siniestros y a los pasivos que tenemos, pero tenemos un problema importante hoy como mercado y como industria. Diría que es más ese problema que el problema operativo. El problema operativo, la verdad que en la industria lo ha podido ir llevando bastante bien. Sí, sobre llovido o mojado, podríamos decir, para resumir un poco. Y sé, Gonzalo, que tanto la Asociación de Argentina como el resto de las cámaras, en este contexto, han solicitado a la superintendencia algunas medidas puntuales, obviamente que buscando algún tipo de reciprocidad, porque obviamente ustedes están trabajando y siendo flexibles con los asegurados, y también hace falta, digamos, cierta flexibilidad para un mercado que ya venía golpeado. Contanos un poco, digamos, qué han tenido la superintendencia y cuáles son los principales ejes, porque son muchas las medidas que han pedido, pero ¿dónde hacen el foco? Primero, contarle a la superintendencia cómo estábamos operando, contarle la flexibilidad que estamos teniendo también en la cobranza. Creo que en ese sentido casi todas las compañías estamos siendo muy flexibles con los clientes a la hora de exigir los pagos durante este proceso para colaborar también desde la crisis. Hemos sido también muy flexibles en todo lo que fue los canjes de deuda que el gobierno fue pidiendo, y hemos trabajado junto con la Secretaría de Hacienda tratando de apoyar todos los canjes para que esto salga lo mejor posible, porque en la medida que le vaya bien a este gobierno, nos va a ir bien a todos, en la medida que el canje sea exitoso, nos va a ir mejor a todos. Lo que pasa es que cada vez nuestra liquidez se ve más afectada. Uno de los pedidos pasa por ahí, por la necesidad de tener algún instrumento financiero que nos permita hedgear los pasivos. También algunas cámaras han presentado la posibilidad de pagar impuestos nacionales o provinciales con títulos valuados a valor técnico, en definitiva, que eso también nos podría ayudar. Y además nos pusimos a disposición para buscar las alternativas que crean conveniente en conjunto. La verdad que la predisposición de la superintendencia fue muy buena, y lo importante es que el gobierno entienda la situación compleja que tiene la industria, que ya era compleja antes del coronavirus, digamos. Entonces, yo creo que eso es importante que se conozca, que los productores, que la gente de la industria conozca, y la opinión pública conozca un poco, porque
se habla mucho en la opinión pública de que los seguros, que tienen que ceder las primas que no se están usando, que es real, es decir, hay una realidad, la siniestralidad en este periodo bajó fuerte, nosotros nos bajó bastante, es decir, ahora es una gotita de agua en un desierto que es complicadísimo. El negocio hoy está siendo muy deteriorado por un tema puntual que es nuestros activos financieros principalmente. Vos mencionás al productor de seguros. De hecho, FAPASA hizo una presentación ahora a la superintendencia para intentar que el productor esté incluido dentro de las excepciones al decreto y pueda salir a asesorar, a trabajar, porque obviamente también depende de sus ingresos como todo autónomo. También hay muchos cheques en cartera dando vuelta, no se pueden depositar. Hay todo un circuito que está bastante complejo. ¿Cómo ves ese pedido de FAPASA y un poco lo que es el productor en este contexto? Sí, bueno, el productor sufre lo mismo que estamos sufriendo nosotros. Yo creo que estamos siendo afectados por la cadena de pago. Hay una economía, sobre todo de las pymes, que se mueve con cheques de terceros y hay cheques dando vueltas por todos lados que si nosotros vamos a depositarlos, muchos de ellos no van a tener fondos seguramente. Entonces, hay un tema por ese lado. Nosotros estamos haciendo una presentación. El sindicato está trabajando con la CGT y el gobierno para empezar a flexibilizar el cepo también nuestro, o la cuarentena. Yo creo que va a tardar un poquito más. Si hay una de las industrias que tiene más chances de sobrevivir, digamos, así como te digo una cosa, te digo la otra. Desde el punto de vista operativo, creo que es una industria que tiene muy buenas chances de sobrevivir en la cuarentena, a pesar de que hay cosas puntuales y sería bueno cierta flexibilidad, sobre todo en el interior del país y en los productores que necesitan un poco más de la presencia física. En Ciudad de Buenos Aires sería para mí complicado abrir mucho el cepo por una exposición de la misma gente. Por ahí en interior se puede abrir un poco más porque no expones tanto a la gente, porque no tiene que ir tan apelmazada en medios de deporte. Por ahí también abrir un poco el horario de atención para que la gente no viaje en horas pico. Es decir, hay algunas cosas que ya estamos trabajando entre las asociaciones. Seguramente le presentemos entre hoy y mañana al sindicato, entre alguna propuesta para que el sindicato esté teniendo un poco la voz en ese sentido, para que pueda avanzar con una negociación a través de la CGT y el gobierno, y la Secretaría con el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Producción, o el Ministerio de Producción, para ver cómo nos liberan a nosotros. Yo creo que va a tardar un poquito más que otras industrias, que si uno se pone también del lado del gobierno, creo que hay sectores más necesitados que la industria de seguro para abrir el cepo. Si vos me preguntás a mí, la industria de seguro tiene más problemas por otro lado que por ese, en definitiva. Y si yo me tengo que poner del lado del gobierno, yo le pediría más apoyo desde el punto de vista de nuestra situación de solvencia y liquidez que de la apertura del cepo, a pesar de que tenemos necesidad de los dos lados, ¿no? Pero yo creo que hoy lo que más le pega a la industria aseguradora es un tema de solvencia y de liquidez que de modelo operativo, en definitiva, porque yo creo que la industria del seguro, sobre todo, tiene una gran ganancia y un gran aprendizaje en lo que estamos viviendo, y lo tenemos que capitalizar. Yo creo que la resistencia al cambio que tiene la gente, y esta es una industria muy tradicional, donde están muy apegados los procesos y los procedimientos como se seguían haciendo en el pasado, yo creo que esto nos obligó a la gente a dejar esos procesos, a dejar algunos paradigmas, y creo que de eso no deberíamos volver para atrás como industria, y aprender de esto, aprender de que la gente se diera cuenta que puede cambiar la forma de trabajar, y tiene otros mecanismos y otra forma, y no pasó nada, y pudimos hacerlo, y creo que esto que nos forzó una situación como aprendizaje personal de la gente, como aprendizaje de la industria y de la sociedad, creo que no deberíamos volver para atrás para realmente tener un salto de aprendizaje, y que realmente este costo enorme que estamos teniendo como empresas y como sociedad, lo capitalicemos de alguna manera. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Rus Digital, sumamos calidad a tu experiencia. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva.
Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Último bloque de 100% seguro, y ahora sí vamos a charlar con Lionel Moure, socio de Deloitte. Gracias, Lionel, por este contacto. En primer lugar, nos gustaría conocer cuál era el estado de situación que tenía el mercado asegurador previo a esta pandemia. Recién Gonzalo Santos nos hacía referencia a problemas de liquidez y solvencia. ¿Qué nos podés contar vos al respecto? Lo que venía antes del efecto de la pandemia, antes de los episodios asociados a la pandemia, el mercado de seguros tenía un problema de solvencia y liquidez. Principalmente el tema de solvencia, acuérdate, hubo reperfilamientos de títulos públicos, de fondos de corto plazo. Eso afectó la liquidez de las compañías con esos reperfilamientos. Después también lo que se experimentó a partir de agosto del año pasado es una baja de los títulos públicos, que es el principal activo financiero que tienen las compañías de seguro. Con lo cual, eso, antes de los efectos de la pandemia, ya afectó en solvencia y liquidez a las compañías de seguro. A partir de los eventos de la pandemia se suman otros eventos más, que es una baja todavía más pronunciada de los títulos públicos argentinos. Esta semana se anunció una nueva reprogramación de la deuda, pero ya estamos hablando no de deuda de corto plazo, sino ya la deuda principal de la Argentina. Esto generó una baja significativa también de los títulos públicos, con lo cual, antes de los eventos de la pandemia tuviste una baja, después de la pandemia tuviste una baja todavía más pronunciada de esos títulos. Ahora, ¿qué se sumó más allá de los efectos de liquidez y solvencia que ya venían y en algún punto se agravaron? Se sumaron dos temas que hoy te diría que son la preocupación, y es básicamente la operación de la compañía. Hoy las compañías tienen una agenda de corto plazo. ¿Cuál es esa agenda de corto plazo? Te diría, número uno, la cobranza, ¿sí? En general en la economía, y el mercado de seguros no es ajeno a esto, lo que hubo es un problema general de cobranza, ¿sí? La cadena de pagos afectó muchísimo a las pymes. Las pymes son un motor de la economía importante, y la compañía de seguros también se ve afectada. Por lo cual hoy la agenda número uno es la cobranza. ¿Quiénes se vieron más afectados? Quizás los segmentos corporativos, que estos problemas de liquidez se traducen en imposibilidad o moras en el pago de las coberturas. Para los que están en el segmento de individuos, te diría que la afectación depende de... Hay compañías que tienen un mayor grado de débitos automáticos, y hay compañías que tienen un menor grado de débitos automáticos. Los que tienen menos débitos automáticos vieron más afectadas sus cobranzas en el segmento de individuos. Que tienen más débitos automáticos, eso todavía no decayó tanto, lo cual puede caer a futuro. Con lo cual, el principal problema de la agenda después de la pandemia es cobranzas y tratar de tener una liquidez para hacer frente a las obligaciones de las compañías. ¿Cuál es el segundo punto que se asoma en este escenario o en esta agenda de emergencias? Te diría que el segundo pasa a ser mantener la operación de la compañía y monitorear el volumen de los negocios. Hoy no es fácil mantener la operación de las compañías, se trabaja en remoto, hay que mantener la operación con personal que no está físicamente en las compañías. Hay compañías que están más preparadas, otras que están un poco menos, pero esa operación es otro gran desafío. Y después ya empieza a venir la agenda no tan inmediata, que te diría es qué va a pasar con la renegociación de la deuda, porque por ahora, cuando decimos que se vio afectada por la baja, estamos diciendo las cotizaciones que están teniendo las compañías, que veremos en los balances cómo se reflejan en función de qué tan flexible sea la superintendencia para reconocer estas bajas y estas eventuales quitas. Pero me parece un punto importante es cuál va a ser las condiciones en las cuales se va a renegociar la deuda. Pero estamos hablando de una agenda que con estas urgencias ya pasa a ser una agenda para ver un poquito más adelante, una vez que esté la cobranza y la operación controlada, pero es un tema importantísimo. Una quita severa de la deuda argentina va a repercutir obviamente en la solvencia y la rentabilidad de las compañías de seguro. Si hacemos un paralelismo a esta crisis de salud que vive el mundo, no solamente la Argentina, también nos pone en análisis la salud de nuestro mercado. Estamos haciendo una especie de diagnóstico y nos encontramos con un mercado de seguros que venía con una salud
bastante convulsionada, y esta situación sanitaria que vive el país claramente lo agrava. ¿Cuál sería el remedio? ¿Cuál considerás vos que debería ser las medidas que debería tomar el mercado de seguros o a su vez los organismos de control para poder colaborar con que ese estado de salud mejore y no llegue a una situación crítica? Sí, mira, yo te separaría la parte de solvencia de la parte del negocio, ¿sí? Nosotros ahora como mercado se está encarando un problema estructural en el cual el negocio está decayendo. El seguro en Argentina se basa principalmente en seguros patrimoniales, el seguro de vida no tiene una participación tan significativa. Si vos ves, el seguro se comporta en general en forma procíclica, ¿no? Es decir, cuando la economía crece, el seguro crece un poquito más, cuando la economía decrece, el seguro decrece un poquito más, ¿sí? Con lo cual está muy atada a la actividad económica, con lo cual el mayor volumen de negocios va a depender necesariamente de que la economía vaya a progresar. El mercado de seguros, a su vez, encuentra un problema particular saliendo de esta coyuntura, ¿no?, de la pandemia, que es la renegociación de la deuda. Es decir, la mitad del activo de las compañías van a ser renegociados con una quita que todavía no se tiene claro cuál es. Eso va a afectar, y es algo estructural de las compañías, y creo que el regulador tendría que dar, y el gobierno, que es quien está pidiendo y quien es regulador al mismo tiempo, está pidiendo una quita de la deuda a los acreedores, tiene que dar algún tipo de facilidad, ¿no?, para que las compañías puedan afrontar esa quita que se le está pidiendo. Ahora, como pasó en otras oportunidades con otras quitas que se dieron en el pasado, la solución de esa quita vino por una posibilidad de que compañías financiarlos. Recordad que las compañías de seguros cobran anticipadamente y pagan sus obligaciones a tiempo, con lo cual siempre tienen liquidez, pero necesitas que esas quitas que afectan la solvencia se tengan que recuperar, y esa recuperación se da vía un negocio que sea rentable, que permita capitalizar a las compañías, que es lo que pasó en las crisis pasadas. Hubo una crisis severa, después se recuperó, y esa recuperación generó una rentabilidad que recapitalizó a las compañías. La salida frente a una quita está asociada necesariamente a una recomposición, una mejora del negocio que permita capitalizar y recomponer esa quita, ¿no? Yo acá te separaría la agenda en dos. La agenda urgente, asociada a la pandemia, que es mantener la cobranza, mantener la operación, mantener y proteger a los clientes y la cartera. Después tenemos que, superado eso o gestionado eso, el segundo problema que hay que enfrentar es estas quitas, que es una parte importante del activo. Esas quitas, cómo se pueden recomponer la solvencia, porque esa quita no es gratuita para el mercado de seguros, y a futuro con una mejora del negocio que permita recomponer esa quita que afectó el patrimonio del mercado. Del análisis que vos hacés de la situación actual, de posibles medidas que se adopten o no en un futuro para poder morigerar el impacto del contexto vigente en el mercado asegurador, y de experiencias pasadas de otras crisis como vos mencionabas, ¿estimás que va a haber consecuencias en el mercado de seguros? Mira, las consecuencias pueden ser de dos tipos normalmente. Las compañías que no puedan continuar operando porque tienen un problema de capitales, y el otro problema menos usual, que si bien existió en el pasado, que es una cesación de pago de las compañías. Una compañía de seguro que tiene un problema de cesación de pago es una compañía que de hecho quebró hace muchos años, o tendría que haber transparentado la quiebra hace muchos años. Yo no veo problemas de cesación de pago, veo problemas regulatorios, ¿sí? Y te hablo en términos generales, no siempre hay casos aislados o casos puntuales que considerar. El problema de la solvencia, en un contexto en el cual uno de los principales eventos que afecta a la solvencia es la renegociación de la deuda, creo, y que es generado por el propio gobierno que regula el mercado, me parece que el tema de la solvencia tiene que ser abordado con la flexibilidad de que está pidiendo esa quita, ¿no? Si difícilmente se pueda pedir una quita al mismo tiempo que se esté pidiendo un cumplimiento estricto de la solvencia, porque implicaría de ya condenar a la mercado el incumplimiento de esa regulación, con lo cual yo creo que va a haber una flexibilidad como lo hubo en el pasado. Ahora, para que esa flexibilidad sea exitosa, lo que se necesita es que el negocio empiece a ser rentable y que permita recomponer esa quita que se está proponiendo.
Bueno, y llegamos al cierre de esta edición de 100% Seguro. Nos quedamos con este diagnóstico que nos hacía Leonel acerca de lo que era el mercado asegurador antes del coronavirus, su impacto y sus potenciales consecuencias. Es un tema que claramente va a haber que seguirlo de cerca. Sí, Hernán, como decimos, es un tema para seguir muy, muy de cerca. También hay que seguir de cerca lo que es la evolución de las medidas pedidas por las diferentes cámaras a la superintendencia. Gonzalo Santos en su entrevista hacía un resumen de lo más importante, pero realmente son muchos lo que han pedido, y el concepto es un poco de reciprocidad, es decir, las compañías han sido muy flexibles con el gobierno en lo que es la recompra y el canje de títulos públicos, también lo que es los beneficios actualmente para asegurados, todo lo que tiene que ver con flexibilizar pagos y cobranza. Bueno, ellos piden también muchas medidas, son realmente innumerables, algunas muy importantes tienen que ver con que el gobierno pueda recomprar los títulos que tienen en cartera las compañías a valor técnico, también utilizar esos títulos para poder pagar impuestos y también, obviamente, permitir lo que es el diferimiento del pago de todo tipo de tributos. Un tema también que tiene que ver con desburocratizar el pago del reaseguro al exterior y que sea 100% online, derogar ciertas normas que hacen a lo que es actualizar pasivos y mayores exigencias en capitales mínimos. Y bueno, los pedidos son muchos y hasta han solicitado lo que es la suspensión de presentación de balances al 31 de marzo, así que bueno, veremos qué responde al respecto el organismo de control. Así es, Leo, y la Superintendencia de Seguros de la Nación está analizando cada uno de los pedidos que vos estás mencionando. La verdad que son muchos, han sido presentados de manera individual, pero en las últimas horas, todas las cámaras de seguros patrimoniales, las 4 en su conjunto, han presentado una nota a la Superintendencia con algunos pedidos mucho más concretos, más puntuales, que entre ellos, por ejemplo, se pide que pueda haber en las compañías de seguros una dotación mínima de personal para atender ciertas necesidades básicas. Algo similar con lo que sucede con los bancos. Bueno, las compañías de seguros están pidiendo algo similar. También se está tratando de ver la posibilidad de que se flexibilice la cuarentena para la circulación de algunos actores que son importantes para nuestro sector, por ejemplo, los inspectores, por ejemplo, los productores de seguros, por ejemplo, los peritos y liquidadores, que sobre todo en el interior del país tienen un rol fundamental para que el negocio asegurador continúe de una manera más o menos normal. Por lo pronto, desde la Superintendencia de Seguros de la Nación han dispuesto una medida que se ha conocido hasta ahora, que tiene que ver con la prórroga de la presentación de las declaraciones juradas y del pago de contribuciones y algunas tasas correspondientes al primer trimestre del año. El vencimiento se ha corrido para el 30 de abril. La otra prórroga también tiene que ver con la cuarentena. Sabemos que la cuarentena obligatoria va a continuar por lo menos hasta el día 23 de abril. Esto va a tener, por supuesto, consecuencias económicas, consecuencias en nuestro mercado, y habrá que ver de qué manera las autoridades van tomando medidas para que por lo menos se pueda morigerar el impacto de todas estas decisiones. Sí, Hernán, esto es muy dinámico, es minuto a minuto, así que bueno, desde 100% seguro seguiremos todo lo que es la coyuntura, pero también vamos a tener e intentar seguir de cerca qué pasará con el día después de la pandemia en el mercado de seguros y de reaseguros. Eso en el próximo programa. Que tengan unas felices Pascuas, un feliz Pesaj para los amigos de la colectividad judía. Va a ser distinto este año porque con la imposibilidad de juntarse con la familia, pero no por eso vamos a dejar de celebrar. Quédate en casa. Buen fin de para todos. Chau, chau.